Hola alumnas, ¿cómo están? Las saludo cordialmente, esta vez las estoy saludando desde Temuco. Por acá ando por un problema familiar que tuve, entonces me tuve que ir para acá y estoy aquí haciéndoles, en el fondo grabando en esta cápsula la clase número 8. Espero que se encuentren súper bien, como les decía, sobre todo de salud, junto a sus familias. Y voy a pasar entonces a desarrollar esta clase. Disculpen que tenía algo ahí. Esta clase número 8, ¿ya? A ver, hoy día la clase número 8 tiene que ver con seguir revisando, ¿no es cierto?, la metodología de escritura, que viene a ser el tercer eje de este taller de dramaturgia. Recordemos que ya pasamos los ejes 1, que era plan de escritura, donde planteamos en el fondo que vamos a escribir. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar de eso aún siempre. Y aparte de eso, está todo arriba en la plataforma. Después de eso, vimos el segundo eje, que era la tríada fundamental. También está arriba en la plataforma la información y también me pueden preguntar cuando quieran. Hoy día seguimos, ¿no es cierto?, en metodología de escritura. Hemos pasado por universo, imagen germinadora. Ese concepto tenerlo muy en cuenta porque es el que nos enlaza con el concepto de hoy día. Pasamos por investigación, pasamos por selección, pasamos por estructura y hoy en día toca el turno de analizar el tema y el concepto de los personajes en una ODT, sigla de obra dramático teatral. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a iniciar, ¿no es cierto?, esta profundización. A ver, a esta altura, ¿no es cierto?, nosotros ya identificamos el universo, ¿no es cierto?, que es una elección orgánica de la temática que trata la idea escritural que tenemos. Y después de eso pasamos al tema de la imagen, que si no mal recuerdan, ¿no es cierto?, era el hecho de ponerse a pensar, ponerse a buscar dentro de nuestra mente, ¿no es cierto?, cuál fue la primera imagen que vimos de la obra, ¿no es cierto?, que es la que le genera el relieve a este universo, entendiendo como relieve generarle vida al universo, o sea, generarle vida a la temática a la cual nos estamos enfocando en nuestra obra teatral. Es aquí en la imagen cuando germina la primera vida del texto. Y dentro de las cosas que germinan en la imagen, nosotros vemos una situación dramática, ¿no es cierto?, en la cual sabemos cuál es el problema, sabemos qué es lo que hay que solucionar, o lo planteamos, a lo menos en esa parte. Entendamos que este es el segundo paso, imagen germinadora. También analizamos el espacio, que generalmente es físico, pero puede ser un espacio mental, espiritual, incluso pueden haber más tipos de espacio que se inventan ahí. Espacio entendiendo como el lugar donde se llevan a cabo los hechos, ¿ya? Bueno, hay una mixtura también que se debe analizar que tiene que ver con la situación dramática y el espacio, porque ambas influyen entre sí. Expliqué algunos ejemplos, ¿no es cierto?, cómo una situación dramática influye, ¿no es cierto?, en el espacio y cómo el espacio influye en la situación dramática. Eso lo pueden ver en las clases, en la clase número, sería la clase número 4 que está grabada, donde hablé de la imagen germinadora. Pero ¿por qué volvía yo a imagen germinadora? Porque aquí también, dentro de esas cosas, esos subconceptos que eran situación dramática, espacio, mixtura entre la situación dramática y el espacio, viene un cuarto, que es los arquetipos, que son los personajes en desarrollo, ¿ya? Arquetipo, como que se parece a arquitectura, ¿no es cierto? Un poco la palabra. Entonces, arquetipos. Aquí nosotros estamos como generando los planos de los que van a ser a futuro nuestros personajes. ¿Cómo vamos generando nosotros estos planos de estos personajes, esta estructura, estos esqueletos? Los generamos a través de los roles o tipologías, ¿ya? Cuando estamos planteando la imagen germinadora, nosotros podemos ver un ser, ¿no es cierto?, ahí en nuestra mente, cuando la obra corre sola, nos imaginamos, ¿no es cierto?, podemos ver personajes que están hablando cosas, ¿no es cierto?, pero todavía no son tan definidos. Entonces empiezan a nacer los arquetipos. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que la obra que queremos escribir, o el relato que queremos realizar, para no todavía pasar así a propiamente tal obra de teatro, el relato que queremos entregar, el relato que, valga la redundancia, queremos contarle a la gente, relatarle a la gente, debe tener, generalmente tiene
seres que hablan, que son personajes, que generalmente nosotros las imaginamos como personas, ¿ya? Pudiendo ser también un árbol, pudiendo ser incluso elementos conceptuales como el tiempo, como la verdad, o sea, no necesariamente un personaje tiene que ser un, o un arquetipo, cuando empieza, no necesariamente tiene que ser un ser humano, la señora Juana, el joven Pablo, el, el arquitecto Daniel, el, no sé, pues el primera línea Eduardo, no, ¿no es cierto? Pueden ser incluso conceptos como el tiempo, como la verdad, como la mentira, también pueden ser personajes. Claro que sí, generalmente en una obra de teatro los personajes son seres humanos, ¿ya? Entonces, nosotros empezamos a generar arquetipos, ¿ya? En la parte de imagen germinadora. Estos arquetipos son seres que todavía no están definidos, ¿no es cierto? Como lo dice su nombre, arquetipos, seres que todavía no están definidos, pero que ya encarnan ciertos tipos de roles, ciertos tipos de tipologías, ya pertenecen a tipologías. Tienen ya algunas características, ¿no es cierto? Y en esta parte donde ya empezamos a conectar, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a analizar de una manera muy, muy básica, ¿no es cierto? Si vemos la caperucita roja, ¿no es cierto? Tenemos la caperucita que vendría a corresponder como, de algún modo, como a la heroína, ¿no es cierto? De ese cuento. Tenemos al lobo, que es el villano, ¿no es cierto? Tenemos a la abuelita, que vendría siendo una víctima, ¿no es cierto? Y tenemos al leñador, que podría ser una especie de héroe también, una especie de no es coprotagonista, pero es una especie como de personaje secundario, pero que también tiende a ser como héroe, es la ayuda, ¿no es cierto? Y así empiezan a aparecer los contextos, y los conceptos, y las características, y los roles y las tipologías. Entonces, cuando hablamos de la caperucita roja, por ejemplo, tenemos que la caperucita, por ejemplo, representa valentía, ¿no es cierto? Porque es una niña, chica, generalmente, ¿no es cierto? En el cuento que cruza sola el bosque, sabiendo que hay un lobo, ¿ya? Porque en los bosques se sabe que hay un lobo. Es, encarna la valentía, ¿no es cierto? Encarna la audacia, encarna también de todos modos el desconocimiento, porque quizás una persona que sepa muy bien los peligros que esconde un bosque con un lobo ahí, quizás no haría ese viaje. Entonces empiezan a aparecer esos conceptos. Ahí aparecen tres: audacia, valentía, inocencia, ¿no es cierto? Y es la figura de una heroína. Por el caso del lobo, por ejemplo, pillamos ¿no es cierto?, al antagonista, la persona que está en contra del viaje de esta supuesta heroína. Representa maldad, representa oportunismo, ¿no es cierto? Por el hecho de que se quiere devorar a una persona que va a realizar una acción buena, ¿no es cierto? Él, a partir de una acción buena de una persona, está tratando de hacer una acción mala, ¿no es cierto? La mentira, la falsedad, ¿no es cierto? Y muchos otros conceptos. La abuelita representa el miedo, es una víctima, ¿no es cierto? Representa el miedo, representa la debilidad, representa, eh, ¿por qué no decirlo?, ¿no es cierto? Un espacio de adulto mayor, representa como la búsqueda de contención, la búsqueda de ayuda, la búsqueda de amor, representa también la soledad, ¿por qué no decirlo? Y ahí empiezan a aparecer conceptos. Si después revisamos el leñador, representa la ayuda, también representa valentía, representa nobleza, representa ética, ¿no es cierto? Representa un aporte desinteresado, ¿no es cierto? Y otros conceptos más que pueden aparecer ahí. Entonces, con todo esto, ¿no es cierto?, nosotros nos damos cuenta que los personajes siempre encarnan características sociales, encarnan, antes que emociones, encarnan características sociales, ¿ya? Y cómo las van a ejecutar, cómo las van a poner ahí, en escena, ¿no es cierto?, cuando la obra se monte, cómo las ponen en la escritura de nuestra ODT. Las ponen a través de las emociones, por cómo sienten, porque obviamente cuando escribimos una obra de teatro no podemos poner: acaba la caperucita roja, que representa la valentía, la audacia y la inocencia, por ejemplo. Eso sería raro, ¿no es cierto? Las cosas tienen que ir apareciendo en una obra de teatro como de una manera orgánica. El lector o el espectador, cuando la obra se monte,
de alguna manera no tiene que darse cuenta de cómo se va involucrando en la historia. Entonces por eso se hace este trabajo, ¿no es cierto?, en la cual nosotros creamos arquetipos que quizás todavía no tienen nombre, de hecho pueden no tenerlo porque son arquetipos, y empezamos, ¿no es cierto?, después con el trabajo que hacemos de investigación, nos vamos aclarando, después hacemos un trabajo de selección, ¿no es cierto?, que son los pasos de esta metodología de escritura, y después pasamos también a una parte de estructura, ¿no es cierto?, y en la estructura nosotros vamos a saber bien cuál va a ser nuestra estrategia de relato. Entonces ya sabemos más o menos cómo vamos a contar la obra, si la vamos a contar en un acto, en dos actos o en un acto continuo, si va a ser fragmentado, y por ende también vamos ya viendo cuáles son los seres que habitan ahí, ¿no es cierto? Y ya los vamos complementando, ¿no es cierto?, con lo que vimos en imagen germinadora, para que ya vayamos de alguna manera como generando personajes, dándole nombre a los personajes. Que tengan nombre a los personajes tampoco es un indicador de como que el personaje está completo. Mucha obra de teatro, no sé, pues, sobre una familia, por ejemplo, donde hay un papá, una mamá, un hijo y una hija, y la obra trata de eso, por ejemplo, hablan de los personajes de papá, mamá, hijo e hija. No necesariamente llevan nombre. El papá no necesariamente se llama Alberto, la mamá no necesariamente se llama Patricia, y no necesariamente los hijos se llaman Sebastián y Camila, por ejemplo. Pueden llevar nombres, digamos, que vienen como a hablar del rol que cumplen en la obra. ¿Por qué no? Pero siguen siendo personajes, ¿no es cierto? En fin, entonces, ¿qué son los personajes? Este es como lo que hice anteriormente, es como una especie de bajada de dónde vienen. Nosotros tenemos los arquetipos, en esa parte de la imagen germinadora hemos definido cuáles son los roles que debe tener nuestra obra, las cosas que viene a tratar, y por otra parte vamos definiendo también las temáticas y las subtemáticas a partir del plan de escritura, ¿no es cierto? Y sabemos más o menos cuáles son las ideas que se tienen que encarnar en la obra. Con todas estas cosas nosotros vamos aglutinando, ¿no es cierto? Aglutinamos roles, aglutinamos las subtemáticas, ¿no es cierto? Que son los temas que se tienen y los subtemas que se tienen que tratar en nuestra obra, vamos aglutinando y vamos separando, vamos diciendo esto es de acá, esto es de allá, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablando del caso de la Caperucita Roja, si hablamos en el caso de la Caperucita Roja, no le vamos a poner inocencia al lobo, ¿se fijan? No le vamos a poner necesidad de contención al leñador, ¿ya? No le vamos a poner miedo a la Caperucita. Puede que tenga miedo un poco, pero el miedo más le corresponde a la abuela, ¿no es cierto? Entonces vamos separando y vamos viendo, y ahí vamos viendo, ¿no es cierto?, que nos quedan separados roles, ¿no es cierto?, características sociales, y nos quedan separados también quizás características físicas que necesitamos de un personaje X. Entonces vamos aglutinando y ya le podemos entregar esa aglutinación de ideas, de conceptos, de características a un personaje. ¿Para qué? Para que durante la obra defienda, lleve a cabo y ejecute esas acciones, esos pensamientos, esos argumentos. Y la aglutinación de todas esas cosas, ¿no es cierto?, que lleva un personaje es lo que se llama, y lo que nosotros tenemos que crear en cada personaje es un discurso, ¿ya? Un discurso válido de defender, de representar y de ejecutar a lo largo de la obra. Eso es lo que nosotros buscamos cuando creamos personajes. Pero a menos que una obra esté muy pensada ya, eso no se tiene al principio cuando se empieza a escribir. Siempre cambian, siempre varían. Por eso es que personajes es el sexto concepto que se analiza, ¿no es cierto?, en esta metodología de escritura. Y los arquetipos, que son como la prehistoria, ¿no es cierto?, de estos personajes, se analizan en el segundo concepto, que es la imagen germinadora. Aquí en esta parte, aunque podrían seguir cambiando, aunque sea la sexta parte, ya tenemos más o menos claros los personajes que tenemos. Y como les decía, hemos aglutinado cada una de las características, razones, objetivos, temáticas, emociones, pensamientos, comportamientos sociales, ¿no es cierto?, emociones también, ¿no es cierto? Y generamos un discurso de cada uno de los personajes, que lo más importante es que tiene que ser válido de representar, ¿ya? Cuando yo digo válido, yo no digo que sea ni bueno ni malo, ¿ya? Válido es que en el fondo
se entiende. Ya muchas veces vemos películas, por ejemplo, y no nos gustan las películas y las películas no nos gustan por un personaje, ¿ya? Y generalmente cuando, voy a dar un ejemplo, las películas de terror, ¿ya? Las películas de terror son, creo yo, según mi punto de vista, son las más difíciles de hacer, porque lo que no se puede caer nunca en una película de terror es que la gente sienta terror, ¿no es cierto? Y para que la gente sienta terror, el terror lo va a sentir de dos maneras. Uno, en la empatía, o con la empatía, digo mejor dicho, con la persona con el personaje que está sintiendo terror en una película. Pero es muy importante, ¿no es cierto?, tener una imagen verosímil, vale decir creíble, del ser humano, ser vivo, espíritu, fantasma, ¿no es cierto?, que está accionando y que está ejecutando el terror. Cuando nosotros, por ejemplo, nos pillamos con un personaje de terror, ¿no es cierto?, que está provocando terror y se nos cae, así como que uno dice, pero ¿qué es esto?, ¿no es cierto? Eso no me da miedo, se cae toda la película. Y uno termina por decir, se termina hasta por reírse. Entonces, en este caso, por ejemplo, creo que un mejor ejemplo, volviendo al tema de la Caperucita Roja, es el lobo. Claro, uno puede decir que tiene de válido tratar de comerse una niña, engañar a una abuelita, hacerse pasar por una abuelita, meterse en una cama haciéndose pasar por una abuelita. No tiene nada de válido. Pero el cuento de la Caperucita Roja tiene muchos años y se lo cuentan a muchos niños, ¿no es cierto? Y obviamente en una edad, en un segmento social, en un segmento etario, el cuento funciona perfecto. ¿Por qué? Porque el lobo, eh, como, como personaje, ya tiene, ¿no es cierto?, un imaginario antecesor al cuento que lo precede, ¿no es cierto? Y ahí se sustenta, tiene un discurso. ¿Cuál es el discurso del lobo? El lobo es salvaje, el lobo es de la naturaleza y el lobo quiere comer. Ahora, ese es el personaje que el hombre ha hecho del lobo, porque si analizamos el lobo en su lugar natural, son seres maravillosos. Aquí estamos hablando del lobo como personaje creado por lo humano. Y se sustenta, ¿no es cierto? Se termina sustentando. Para el grupo etario que recibe generalmente ese cuento, le hace sentido, ¿ya? eh, es válido que el lobo defienda su lugar de comer, porque los lobos comen, ¿no es cierto? En el personaje que han creado los humanos, el lobo es feroz, ¿no es cierto? Y acá más encima tiene una vuelta, ¿no es cierto?, que le da el cuento, que es que el lobo no ataca de una manera tan bruta, sino que lo hace con alevosía, ¿no es cierto?, ahí, y con astucia, ¿no es cierto?, y se hace pasar por la abuelita. Y eso es también lo que le genera mucha atención al cuento. Entonces, se fijan que ahí se hace válido, se hace creíble, se hace verosímil, ¿no es cierto? En ese grupo etario, por supuesto, para el cual es este cuento. Hay que ponerse en ese lugar. Todos creímos en el cuento del lobo. No hay que ser eh, adivino, ¿no es cierto?, para poder pensar en eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es finalmente cuando uno crea los personajes y aglutina, ¿no es cierto?, toda esta serie de subconceptos que le he dicho y crea el discurso? Es la creación de los portadores de los discursos de la ODT, de la obra dramático-teatral. Es el delineamiento y validez del discurso de los personajes, ¿ya? Es el equilibrio y el desequilibrio de las fuerzas en oposición. Y esto es súper importante porque eso se va a tratar en el siguiente concepto, que es diálogo. Los personajes deben tener un discurso válido. Cuando digo válido, no bueno ni malo, pero poderoso. Cosa que cuando dos o tres, ¿no es cierto?, personajes se enfrenten, entre comillas se enfrenten, no es que peleen, sino que dialogan, ¿no es cierto?, en una obra, deben tener discursos válidos ambos para poder oponerse. Porque si un discurso no es válido y es débil, entonces te pasa por arriba. Y ahí no hay conflicto. Y como no hay conflicto, la obra finalmente termina muriéndose y se puede poner fome como una película de terror donde nuestro personaje terrorífico no termina dando mucho miedo. Ojalá que se entienda. ¿Cuáles tareas les voy a pedir yo para ir revisando esto? Porque este concepto es más complejo. A mí me gustaría que, por favor, en la obra que estén trabajando, vayan a los arquetipos que habían creado en Imagen Germinadora, ¿ya? Definan aún más los roles de esos personajes, definan aún más las temáticas que encarnan cada uno de esos arquetipos, definan aún más, ¿no es cierto?, los conceptos que están en el fondo
tratándose a través de ese personaje, así como le dice el ejemplo de la Caperucita Roja, y que los engruesen, ¿no es cierto? Engrosen, digamos, la lista como de conceptos, ¿no es cierto?, que encarna dicho arquetipo que ustedes lograron encontrar en la parte de imagen germinadora. Y con ello, después lo imaginen mentalmente, ¿no es cierto? Y comiencen a generarle una, una especie de eh, visión física también al personaje, que le den un nombre, el que ustedes quieran, y que lo describan. ¿Ya? Eso es lo que les voy a pedir. Yo voy a subir toda esta tarea después, ¿no es cierto? Ahí bien especificada con letras. Lo otro, les voy a dar un link de una película que se llama 12 hombres en pugna, ¿ya? Donde lo que quiero que pongan especial atención, es una película muy antigua, pero muy buena, especial atención pongan en cómo cada uno de esos 12 personajes, siendo bastantes para una película, están sumamente delineados y cada uno cumple con un rol específico en la película, ¿ya? Y lo otro también que les quiero solicitar es que, por favor, traten de escribir una escena más, escena más obviamente de la obra que están escribiendo. Y cualquier duda, cualquier consulta sobre estos conceptos de la clase 8, me los hagan saber para que, nada, para que yo pueda responderles e ir avanzando. Eso sería, alumnas. Muchas gracias por escuchar esta clase, esta cápsula. Las trato de hacer cortas, ¿no es cierto?, para no latear. Que estén muy bien. Saludos acá desde Temuco y nos estamos viendo. Un abrazo. Que estén muy bien.